Bueno, primero agradeceros a la Cámara de Guipúzcoa y también a la SPRI por la invitación y a vosotros que continuáis todavía aquí escuchando los ponentes que quedamos. Después de las ponencias que ya hemos oído, lo que ha hablado Javier, Tomás, Imanol, Ollana, no sé, solo espero que podáis sacar algo de mi ponencia, porque muchos de los mensajes se van a volver a repetir, sobre todo aquellos que están asociados a que tenemos que adquirir esa cultura del dato, que los datos tienen que ser de calidad, que tenemos que tener un equipo multidisciplinar a la hora de generar y desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial, porque los analistas de datos por separado no lo van a poder hacer y la gente que tiene la experiencia del negocio por separado, mi visión es que tampoco. Es necesario esa combinación de expertise del negocio con lo que es los expertos en analítica de datos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque yo soy analista de datos. Entonces, básicamente, mi día a día es enfrentarme a esos datos que me vienen con un objetivo que está ya definido y que, bueno, pues muchas veces, a veces no se puede llegar a él, o hay que bajar un poco el objetivo, o hay que volver al comienzo y decir, vale, si se quiere llegar a este objetivo, los datos que se necesitan son estos. Entonces, un poquito también de publicidad. Yo vengo de Tecniker, es un centro tecnológico que está localizado en Eibar. Nuestro objetivo es transferir la tecnología a la empresa. Estamos sobre todo asociados al área de fabricación avanzada, pues porque estando en Eibar estamos muy cerca del sector de máquina herramienta, de fabricación avanzada. Entonces, nuestra experiencia en esos sectores pues es muy grande, ¿no? Tenemos diferentes áreas, aparte de fabricación avanzada también tenemos las TICs, ingeniería de producto, superficie de materiales y, bueno, pues yo estoy dentro de lo que es el grupo del área de TICs en la unidad de sistemas de información inteligentes, que somos unas 20-25 personas, depende del momento, podemos ser una más, una menos, y tenemos 3 líneas de especialización. La primera es tecnologías IoT, ¿no? Todo lo referente con esa adquisición de los datos, la interconexión de sistemas, la interoperabilidad del dato. La segunda línea de especialización sería lo que es en referencia a tecnologías IA y Machine Learning, que es donde está mi core, mi expertise. Y tenemos una tercera línea, que es la semántica y sistemas de interacción con el humano, con la persona, pues, porque creemos también que el dato en sí muchas veces no da tampoco toda la información necesaria. A veces hay que añadirle pues esa semántica, esa interpretación, ¿no? No sé, es un ejemplo muy tonto, pero es como si te dicen que en Sevilla en agosto hay 40 grados, pues el dato de 40 pues es un dato normal. Pero si esos 40 no son en Sevilla y son en Donosti, pues ahí hay una interpretación que no se consigue solo con el dato, ¿vale? Sino que hay tecnologías, ontologías, tecnologías semánticas que son las que las aportan. Bueno, y yo quería empezar un poco la jornada hablando, ¿no?, de qué interpretamos por IA, porque depende de dónde mires o, ¿no?, la fuente de información, pues esa definición pues, varía un poco. Y lo que sí quería trasladar, sobre todo igual a las personas que no estamos el día al día trabajando esos datos, trabajando esas tecnologías directamente, ¿no?, generando código. La IA no es magia, porque muchas veces parece, ¿no?, que nos viene alguien con un problema determinado y no, esto es lo que tengo y quiero conseguir, este es mi objetivo. Bueno, parece que con esos datos ya vas a agitar la coctelera y vas a tener un modelo de IA, de Machine Learning, que le va a resolver el problema. Y bueno, eso no es así, ¿no? Eso se consigue a través de mucho esfuerzo, dependiendo del punto de partida de la empresa, pues puede costar más o puede costar menos.
A mí me gusta mucho esta gráfica porque podemos estar en diferentes puntos y que al final queremos obtener una solución, un sistema predictivo, un sistema basado en inteligencia artificial, tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Y podemos empezar igual a no ser conscientes y ser incompetentes. Igual no sabemos ni qué tenemos, qué nos aportan nuestros sistemas, nuestras máquinas, qué datos tenemos. Pues ahí somos inconscientes porque no sabemos igual ni lo que tenemos, e incompetentes porque no nos aporta nada. Tenemos que pasar a saber qué queremos sacar de esos datos, ¿no? Empezar a monitorizar, pero no a sacar todo, porque seguramente no tenga sentido. Tenemos que marcar el objetivo, conocer qué necesitamos y empezar a registrar. Ahí empezaremos a ser conscientes de lo que tenemos, pero todavía somos un poco incompetentes, ¿no? Porque no sabemos cómo sacarle partido a esa información, pero paso a paso, pues al entrar las tecnologías ya de inteligencia artificial, ese conocimiento del negocio más ese conocimiento de las técnicas analíticas, vamos a ir poco a poco a ser conscientes, competentes y al final pues vamos a llegar a esa inteligencia, ¿no? A esos sistemas que te permiten predecir y además te dan ciertas reglas que te permiten mejorar tu toma de decisión. Entonces, bueno, yo había basado mi ponencia en un caso de uso concreto en el que estamos trabajando últimamente, que es cómo, ¿no? Pues, la combinación de ciertas tecnologías IA te deja llegar a ciertos sistemas basados en IA y en este caso pues, para optimizar un proceso concreto que es de extrusión en una línea de producción de neumáticos, porque no creemos tampoco que haya aproximaciones generales que valgan para todos. Cada proceso tiene sus particularidades y tiene que ser estudiado y analizado como tal. El problema aquí, bueno, es una línea de producción de neumáticos de una multinacional, de Continental, líder mundial de producción de neumáticos. Dentro de su línea de producción tienen diferentes etapas. Una es la extrusión, luego pasa el enfriamiento, cortado y embalaje. La extrusión es la primera de las etapas y ya presenta unas problemáticas concretas. Entonces, nosotros enfocamos siempre los problemas en divide y vencerás. O sea, no puedo ponerme a analizar lo que está pasando en toda la línea de producción. Tengo que ir poco a poco, etapa por etapa. Si en esta primera etapa ya tengo un problema, tengo que solucionarlo, ¿vale? En este caso, el problema es que en la extrusión entran en juego 5 extrusoras. El proceso es, hay una serie de recetas, de combinaciones de materiales que entran a la extrusión. Proceso de mezclado, sale la goma del neumático y esa goma puede salir bien o mal, pero necesitamos que salga con cierta calidad, porque lo que suele pasar es que en este proceso de configurar las extrusoras puede estar ya saliendo material de mala calidad. Todo ese material de mala calidad no vale, o sea, es pérdida de tiempo. Tienes que volver a cogerlo, tienen, en este caso los operarios, que volver a cogerlo, volver a meterlo. Entonces, el reto aquí es, primero, detectar que la extrusión está preparada y, segundo, proporcionar a los operadores las combinaciones óptimas para que esa extrusión, ese material que sale al final de la extrusión, sea de la mejor calidad posible. Y aquí es donde entran pues, todas las tecnologías de IA, que son habilitadoras para que esa solución pueda llegar a desarrollarse. Punto de partida, los datos. ¿Qué datos tenemos aquí? Pues afortunadamente tenemos un histórico de 3 años de datos que está muy, muy bien. Son datos que se han estado adquiriendo en continuo en la línea de producción, ejecuciones reales, pero que también tienen sus paradas, sus inicializaciones, las paradas por mantenimiento, las paradas por otros temas, que hay que limpiar. No son datos limpios, hay que curarlos. Los datos principalmente son de temperaturas, presión y velocidad, las consignas que configura el operador a la entrada del material y
como función objetivo es mejorar la calidad, que esa goma que sale de la extrusión tenga la calidad suficiente, con lo cual necesitamos algo que nos mida esa calidad. Y en nuestro caso es la medida de un profilómetro, que mide la rugosidad del... Lo que estáis viendo ahí es una de las señales de la extrusora. La aproximación que le hemos dado al problema está basado en dos módulos, uno que hemos llamado Recommender System. En el Recommender System habría dos modelos, uno que informa al operario cuando la extrusión está preparada y el material que va a salir ya no va a tener baja calidad, y otra es un optimizador, un recomendador. Cuando el modelo 1 avisa de que la extrusión está preparada con las configuraciones que ha puesto el operario, está OK, puede ser lanzada, le recomienda además en qué configuraciones de velocidades todavía esa calidad va a ser óptima. Y si no puede lanzar la extrusión, le recomienda parámetros que debería de ir modificando para poder lanzar la ejecución lo antes posible sin perder tanto tiempo. Aquí el problema es que los operarios, ellos saben por su experiencia más o menos en qué rangos tienen que mover, ¿no?, las temperaturas y las presiones de las extrusoras, cuál tiene que ser la configuración de partida. Con lo cual, el operario que lleva más años trabajando da más rápidamente con esa combinación de parámetros, y el operario que entra de nuevo pues tarda más en obtenerla. Lo que le va a ayudar los modelos es a transferir un poco ese conocimiento, guiarle para que ese proceso sea más rápido. Lo primero que solemos hacer con los datos es evaluar la calidad de esos datos, porque en este caso teníamos 3 años de histórico, pero podría llegarse a dar el caso de que no nos sirviera tampoco para mucho. Muchas veces nos encontramos sobre todo con mucha pérdida de datos, o si nuestro sistema tiene diferentes casuísticas dinámicas, no podemos meterlo todo en el mismo saco, debemos poder segmentar esas casuísticas, esas dinámicas. Si no, el modelo va a tener un popurrí de casuísticas que no va a saber diferenciar. Entonces, en este caso, usamos un paquete, una librería que tenemos en GitHub. Es una librería que evalúa la calidad del dato, pero está algo modificada porque algunas de las librerías actuales no están muy orientadas a hacer este análisis en datos de series temporales. También algunos asumen normalidad muchas veces en los datos, y esa normalidad pues es una hipótesis, ¿no?, de partida que tú asumes, pero a veces no tiene por qué ser así. A continuación, lo que hacemos es procesar los datos. En este caso teníamos datos de pues un montón de extrusiones, porque en 3 años pues millones de extrusiones, y no todas las extrusiones acaban y finalizan en el mismo tiempo. No tienes nada que te identifique cuándo empieza una extrusión y cuándo acaba. Tienes que segmentar los datos de forma automática a través ya del análisis de datos, sabiendo identificar cuándo está empezando una extrusión y cuándo finalizando. Porque a partir de esa segmentación tú vas a tener tu señal de extrusión por individual que vas a tener que caracterizar. Vas a tener que convertir esa señal en features, que se llaman, en variables, en KPIs, en estadísticos descriptivos, en variables que luego los algoritmos sean capaces de procesar. Con eso tendríamos nuestro dataset ya construido. 3 años de histórico de datos, las señales segmentadas, convertidas en estadísticos descriptivos y además asociados a un indicador de calidad, que es la medida que nos da el profilómetro. Con eso es con lo que las técnicas de Machine Learning luego van a ser capaces de aprender. Si no llegamos a ese conjunto de datos de partida, las técnicas de Machine Learning no van a poder hacer nada.
Y si obtenemos accuracies o precisiones muy altas, puede que lleguen a ser hasta erróneas. El primer modelo, como os había dicho, es un modelo que determina si la extrusión está preparada para ser lanzada o no, en base a las configuraciones que ha establecido el operario. Las tecnologías que entran aquí son pues el entrenamiento del modelo, pero aparte también se ha realizado un escalado en los datos, un resampling, a veces los datos no están balanceados, hay que balancearlos. Si tienes más casos de un determinado tipo que de otro, pues el algoritmo va a ser más fiable en predecir ese determinado tipo de casuísticas en las que tienes más datos. Entonces, hay que hacer un balanceo, ¿vale? Y luego pues ya entrarían en juego los algoritmos. En este caso es un random forest, podría haber sido un tree, un support vector machine. Aquí ya puedes jugar y probar un batch de algoritmos y establecer cuál es el que te da mayor precisión o incluso cuál es el más fácil de interpretar o de llevar luego a la integración final, que muchas veces también es uno de los limitantes. El segundo modelo, como os había comentado, es una vez que el primer modelo determina que puedes lanzar la extrusión, pues le da al operario, ¿no? Evalúa configuraciones en algunas de las variables, en este caso de la velocidad, y le proporciona al operario pues esa recomendación, ¿no? De a qué velocidad debería ponerla, cuál es la óptima. Y aquí entran en juego pues otro tipo de algoritmos que también son de IA y de Machine Learning, pero son algoritmos de optimización. Una vez que tenemos esto, tenemos los algoritmos, tenemos que pensar también no cómo los va a usar el operario, porque al final todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo por algo, para que lo use el operario, para que le sea más sencillo configurar esas extrusoras, ¿no? Saber por dónde moverse, con qué parámetros debe alterar. Entonces, el algoritmo estaría escuchando las señales de extrusión, ¿no? Proporcionándole al usuario si está preparado o no. Si está preparado, le diría cuáles son los parámetros óptimos de configurar la velocidad. Si no está preparado, le diría por qué está viendo que no está preparado, cuál de las señales de qué extrusora es la que no está en rangos. Cuando tenemos el algoritmo en ejecución, aquí también tenemos que tener en cuenta que ese modelo debería de ir mejorando con el tiempo, según vas teniendo nuevos datos de operación. Eso es un aprendizaje implícito, que lo hacemos al final del día, en este caso, porque se generan muchas extrusiones, hay que hacer un preprocesado, que eso tiene un coste de cómputo que no puedes llevar tampoco a Edge, a bajarlo hasta abajo, tiene que ser en la nube, tiene un reentrenamiento implícito diario. Pero luego hemos añadido también el reentrenamiento explícito, porque se le ha puesto al operario una interfaz en el que él dice si las sugerencias del algoritmo le han servido o no, si las ha usado o no. Incluso puede determinar o tiene cierto poder para decir no lo he usado por X razones. Ese feedback que recibimos del operario luego también lo transformamos y ayuda al algoritmo a poder readaptarse también, no solo con los datos que está recogiendo, sino con lo que el propio operario le está diciendo. Y bueno, esto es todo lo que hoy quería exponer aquí. No sé, espero que haya sido útil, como ya he comentado, las ponencias anteriores. Sobre todo, quería recalcar pues, ¿no? Lo que digo aquí, ¿no? Que la IA y el Machine Learning no es magia, que requiere de mucho esfuerzo de trabajo y que es necesario implantar esa cultura del dato, de la que ya habían hablado anteriormente Imanol, Tomás, ¿no?
que tienen que estar involucrados en el proceso, tanto las personas del negocio que aportan el conocimiento del negocio como las personas que estamos más cerca de las tecnologías de análisis de datos, porque las unas sin las otras no creo que vayamos a llegar nunca a tener buenos sistemas de inteligencia artificial. Es necesario esa fusión. Y bueno, que hay que seguir trabajando en esto porque sí que creo que es la opción para mejorar la competitividad y aporta un valor añadido a las empresas, y hay que ir en esa línea. Cada empresa, cada casuística puede estar en un punto diferente de partida y no pasa nada. Habrá empresas que necesiten comenzar desde la digitalización del dato, porque ahora mismo no tienen nada recogido o está recogido. Yo me he encontrado casos en los que hay cosas que están todavía recogidas en papel. O sea, eso es necesario digitalizarlo y involucrar a las personas que están ya no solamente en el negocio, también desde una perspectiva igual, no sé si decirlo más superior o más desde arriba, sino al operario que está abajo. Porque es que muchas veces el operario sabe que la máquina va a fallar y solo la está oyendo. Y lo sabe por el ruido que emite. Y un sistema de IA no es capaz, con las variables internas recogidas del sistema, de determinar que va a fallar. Y el operario lo está oyendo y dice, va a fallar. Entonces, en ese caso igual es complicado recoger ese expertise, pero en otros casos es más sencillo y lo necesitamos para facilitarles a todas estas tecnologías luego de IA que puedan extraer conclusiones fiables. Y ahora, pues, las preguntas que queréis realizar.